Bueno, pues vamos a ir empezando, vamos a hacer una introducción al tema que, como ustedes ven, saludos también a Carmen, gracias por participar, Agustín, también saludos hasta Ancash, a Huaraz, muy bien, a todos los que van entrando, muchos saludos. Eh, la idea, obviamente, de este tema que queremos compartir esta noche son justamente estos criterios, ¿no?, básicos, fundamentales, para leer y entender, porque esta es un poco la idea, aunque parece obvio, ¿ya? Aunque parece obvio, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de los cristianos es el tema de leer el texto, ¿ya? Saludos también a Ada, a Rosa María también, gracias por estar esta noche, a Evelyn, muy bien, Jorge Saavedra, muchos saludos, ya, a Marta. Eh, el tema de leer. Voy a hacer una precisión comenzando, y es que de verdad no siempre hemos leído el texto. Yo creo que tenemos que reconocer eso mucho. En nuestra formación catequética hemos escuchado lo que nos han dicho los catequistas, los sacerdotes, las religiosas, y pocos de verdad, y yo creo que son muy pocos los que de verdad leen el texto luego de lo que te contaron. Lo mismo pasa, incluso, fíjense, en la Eucaristía. A veces no prestamos tanta atención a la lectura como tal, ¿ya? Y entonces perdemos la oportunidad también aunque yo voy a también hacer una salvedad al respecto, y es que los textos litúrgicos también son interpretados ya de por sí, y a veces se obvian algunas palabras de los textos bíblicos en la liturgia, ¿ya? Estoy refiriéndome a la proclamación de la palabra de manera muy particular, ¿ya? Esto, por ejemplo, hace poco también, el año pasado, compartía con una de mis profesoras de los estudios bíblicos en España, que esto era un problema, porque en el libro como tal, los leccionarios, ¿no?, los textos que tenemos cuando ustedes, algunos que son lectores, ¿no?, suben y tienen, y ustedes proclaman, ¿no?, resulta que también hay algunas palabras que intentan adecuarse al léxico de nosotros, al léxico actual, pero los perdemos en su léxico original, ¿no? Y entonces a veces también resulta ser un poco complicado buscar, obviamente, que en este caso, claro, todo descansa en el sacerdote, porque se supone que el sacerdote, al hacer la prédica o la homilía, debería basarse de lo que se ha proclamado en el texto bíblico. Y a veces no sucede eso. Eso es también una realidad y es un problema que a veces pasa, ¿no? No se predica de lo que se proclama en la palabra de Dios, y bueno, a veces perdemos también esa oportunidad, ¿no? Pero ya abocados al tema de leer, por eso le decía, no es algo tan obvio. O sea, leer el texto como tal nos invita también a ir descubriendo qué puede significar en el contexto de su tiempo, porque eso también es algo que hay que respetar, y eso lo vamos a ir diciendo ahora en esta sesión. Y entender, que es el otro término que he utilizado, ¿no?, que obviamente ese es un trabajo, ¿no?, es lo que se llama, pues, la famosa interpretación o hermenéutica, ¿no? Y obviamente ahí hay un camino que hacer. Discúlpeme, pero generalmente en la iglesia lo que hemos hecho es cortar el camino, ¿no? Hemos siempre pretendido buscar una interpretación directamente para mí, ¿no? Directamente para mí, y nos hemos olvidado que el texto ha sido escrito primero a una comunidad hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Entonces, cuidado, sí, es un patrimonio porque es palabra de Dios, yo no lo voy a discutir aquí porque yo también creo que es la palabra de Dios, pero no nos olvidemos que es palabra de Dios en palabra de hombres. Esto es algo, es un principio, ya si lo quieren ustedes de entrada, ¿sí? De entrada,
es un principio que tenemos que profesar. Creemos que es palabra de Dios, pero es palabra de Dios en palabra de hombres. Y entonces tenemos que aprender a conjugar esos dos elementos. Esto es un poco la introducción, esto es a donde nos vamos a meter en esta noche. Ya creo que hay bastantes hermanos que van entrando. Saludos a Samuel, a Mauchi, a Gloria, muy bien, a Lupe, a Gloria Pedalillo. Pues muchos saludos a todos los que están entrando, ¿no? Y les damos la bienvenida. Muy bien, vamos al tema. Perfecto. Leer la Biblia requiere entonces de un mínimo de criterio, ¿sí? Un mínimo de criterio. Pues para los creyentes no es solo un conjunto de libros, como tú tienes una colección ahí en tu casa, en tu biblioteca, sino que confiamos que en sus líneas vamos a encontrar el mensaje de parte de Dios, ¿sí? No son libros cualquiera. Pero eso no significa que Dios lo escribió directamente, ni que dictó a su secretario o reveló en sueños a un solo redactor. Estas ideas debemos desterrarlas de nuestra mente. Esto es el principio del fundamentalismo bíblico que tenemos que cuidar. O sea, Dios no escribe o no ha mandado escribir el texto dictado así, oye, siéntate que te voy a decir, ¿no? Esa idea que se pensó por mucho tiempo atrás, obviamente con los estudios bíblicos, ya aplicado en la crítica de los estudios bíblicos, pues obviamente está recontra superado, pero, como les decía, no todos. En la Iglesia Católica incluso, a veces pensamos o seguimos pensando que Dios mismo lo ha dictado y entonces nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios porque Dios la ha dictado. Ese término hay que tener mucho cuidado de utilizarlo. Y se los digo tanto en la catequesis, en nuestras prédicas, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ya vamos entendiendo entonces que el cuidado que debemos tener. Son textos, muy bien, son textos. Encontramos en el texto el mensaje, pero los textos obviamente pueden ser aplicados con criterios de estudio literario, como puede ser cualquier obra literaria. Eso no significa rebajar la palabra de Dios, que a veces también ese es el temor de muchos. Dicen, no, pero ¿cómo pueden agarrar si es un texto sagrado? A ver, lo que es sagrado es el mensaje que Dios ha transmitido a través de estos textos, pero los textos en sí son también y pueden ser aplicados al rigor científico, y es lo que ha pasado. Y es los métodos, las maneras, las formas como hemos podido también encontrar el camino para justamente conocer mejor estos textos bíblicos, ¿ya? Muy bien, vamos señalando algunos criterios, ¿correcto? Y ustedes van anotando, ¿ya? Aunque obviamente después también van a recibir el material, ¿correcto? En primer lugar, vamos por lo obvio, que no resulta ser tan obvio, ¿sí? Estamos ante una colección de escritos. Cuando tú y yo hablamos de Biblia, ¿ya? Estamos hablando en plural, ¿ya? Estamos hablando en un sustantivo, como llamamos, colectivo, ¿ya? Es como cuando tú dices la palabra pueblo. O sea, pueblo, somos muchos, ¿no? Eso que llamamos pueblo. Lo mismo, cuando tú hablas Biblia, estás refiriendo que son muchos libros. Estamos tratando de entender esto. Es como cuando tú te diriges a una biblioteca. En la biblioteca, aunque es un nombre que puede parecer que encierra una idea, pues claro, resulta que la biblioteca es un montón de libros. Pues lo mismo, la Biblia está en terminación plural en el griego y por tanto, pues, resulta ser una biblioteca, ¿sí? Es un montón de libros. Entonces, hay una diversidad de autores y que en realidad resulta muy difícil identificarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que ningún autor pensó que su obra iba a estar al lado de la otra, ¿ya? Ni siquiera Pablo. Tú tienes, por ejemplo,
las cartas de Pablo, ¿no? 13 cartas de Pablo, pero resulta que de esas 13, 7 son de Pablo, el resto no son de Pablo, son discípulos de Pablo, pero Pablo escribió a Corinto, pero no significa que Pablo pensó que después que iba a escribir la carta a los filipenses, le iban a poner al costadito. No, en absoluto. Entonces, si esto sucede en el marco de textos escritos por un solo autor, pues imagínense ustedes los demás. O sea, por eso a veces los autores bíblicos tienen un poco de cuidado de decir el autor de tal libro. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas de cifrar el hecho de decir un texto ha sido escrito por un solo autor. Es muy complicado eso. ¿Por qué? Porque cada libro tiene una historia. Una historia. Entonces, el libro del Génesis se nota claramente, si uno lee despacio, si uno lee convenientemente, se dan cuenta de que hay tradiciones, hay textos, y al final parece que se ha armado todo eso. ¿Quieren un ejemplo? Vamos con un ejemplo. Obviamente algunos me dicen, padre, pero el ejemplo más claro son los relatos de la creación. Claro, porque si tú abres el libro del Génesis 1, vas a encontrar un relato de la creación, ¿ya? Que es el famoso relato de los 7 días, ¿no? Como tal. Pero claro, llegas al capítulo 2, ¿no? Versículo 5, y ahora resulta que hay otro relato de la creación. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cuántos relatos de la creación hay? ¿No es solamente uno? Pues no, hay 2. E incluso el libro de Job, por ejemplo, nos presenta otra concepción de la creación también, junto con el Deutero Isaías o el segundo Isaías, ¿no? Que es la segunda parte del libro de Isaías, que nos presentan otra forma también de ver la creación. Entonces, tendríamos hasta 3 formas de ver los relatos de la creación. Esto es muy interesante, obviamente, para muchos de ustedes, pero es así, o sea, ya de entrada, ¿no? Pero si quieren ustedes, seamos un poquito más, más precisos. A ver, si tienes tu Biblia, vamos al capítulo de las plagas de Egipto. ¿Sí? Las plagas de Egipto. Éxodo, en el capítulo 7, versículo 14 en adelante. Solamente, esto es un ejemplo rápido. Dice, escuchen bien y miren, y los que tienen la Biblia lean y se van a dar cuenta inmediatamente, ¿no? Dice, el Señor dijo a Moisés, ¿no? El faraón ha endurecido su corazón, no deja salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana y cuando se dirija al río, te haces el encontradizo con él en la orilla del Nilo, llevando en la mano el bastón que se convirtió en serpiente, y le dirás, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte que dejes salir al pueblo para que le sirva en el desierto, pero hasta ahora no has querido escuchar. Ahora dice el Señor, para que sepas que yo soy el Señor, voy a golpear con el bastón que tengo en la mano el agua del río Nilo, ¿sí? Y se convertirá en sangre. Miren, la orden es que golpee el río como tal. Muy bien. Verso 19. El Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y miren, ya no dice río, ahora dice, sobre los ríos, sus canales, sus estanques, todo depósito de agua se convertirá en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, en las vasijas de madera y de piedra. A ver, díganme ustedes, no son 2 historias que están contando lo mismo, pero resulta que parece que son 2 historias distintas. Porque una está hablando del río Nilo y otra está hablando de todos los depósitos de agua. Ahora ustedes me van a decir, padre, pero ¿de dónde sacaban el río? ¿Dónde sacaban del río Nilo? Sí, pero está muy claro, así a simple vista, que estamos hablando de 2 tradiciones del mismo acontecimiento, que ha hecho quizás el último compilador de esto, ha juntado todo esto. Tenemos el caso del Génesis, tenemos el caso del Éxodo, del Levítico, y así sucesivamente. Entonces, mucho cuidado. Estamos con libros que tienen una gran historia. Algunos, muchísimos años todavía, muchísimos años.
Otros son quizás muy claros y concretos, como por ejemplo la historia de Jonás o la historia del profeta Nahum, ¿no? Que es una sola hoja, un par de páginas, ¿no? Y listo, ¿no? Pero otros, por ejemplo, el más representativo profeta, Isaías, que es uno de los escritos más comentados, por ejemplo, en estos rollos del Mar Muerto en Qumran, por ejemplo, que se han encontrado, resulta ser el profeta más comentado, porque hay muchas copias de la profecía de Isaías, ¿no? Y resulta que ahora sabemos que son tres etapas distintas. O sea, el primer Isaías, que correspondería al ministerio profético de Isaías, que son los primeros 39 capítulos, ¿no? Pero luego a partir del capítulo 40 en adelante tenemos el segundo Isaías, que probablemente sean una tradición del exilio y posexilio, ¿no? Que ha recogido la memoria del profeta Isaías, pero ahora habla en ese tiempo, ya el profeta había muerto seguro, y el tercer Isaías, que es la vuelta del exilio. Entonces estamos hablando de un libro que recorre muchos años, ¿no? Siglo más o menos 8 hasta el siglo V. O sea, ¿quién vive tantos años? En absoluto, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en los evangelios también, lo mismo. Cada evangelio tiene su historia. Entonces, un criterio. Estamos ante escritos que tienen una historia, que tienen la particularidad de poder ser estudiados como tal, pero incluso cada libro también tiene sus peculiaridades, su historia, y no podemos hablar de un solo autor de toda la Biblia, pero tampoco un solo autor a veces de un solo texto. Algunos sabemos quién fue su autor, muy poquitos. Por ejemplo, tenemos el libro del Eclesiástico. Ustedes conocen este libro, el libro del Eclesiástico, que no está en la Biblia hebrea porque se ha encontrado solamente el manuscrito en griego, y los hebreos obviamente no van a aceptar en su canon un escrito en griego. Este escrito del Eclesiástico ha sido encontrado en griego y lo ha asumido la comunidad cristiana, pero este libro del Eclesiástico sí encontramos su autor, que se llama Jesús ben Sirá, ¿no? O Jesús el hijo de Sirá. De ahí es que en algunas de sus Biblias pueda aparecer el término Sirásida, ¿no? En vez del eclesiástico pueda aparecer más bien el nombre Sirásida. ¿Por qué aparece ese nombre? Porque está relacionado a el padre de Jesús, ¿no? Jesús ben Sirá, que es el autor de este libro del Eclesiástico. Otro autor que sabemos, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues es el que recibe esta visión es Juan, y él es el que escribe. Ahora, aquí vamos con el otro problema. Padre, pues Juan, entonces el apóstol. No, es imposible, ¿ya? Tendría que ser un Juan, efectivamente, es un Juan, pero no es probable, obviamente, que sea apóstol. Entonces, ¿quién? Pues los autores bíblicos denominan Juan el vidente, porque es el que recibe, pero no es propiamente Juan el apóstol, ¿no? Entonces, miren, todo este tema, y a partir de ahí, yo creo que paramos de contar, no tenemos otro libro. Claro, las cartas de Pablo, sí, las auténticas, porque ahí aparece yo, Pablo, ¿no? Escribo, es verdad también, ¿no? Tenemos ahí al nombre del autor. Pero de ahí ya es muy difícil definir, incluso ustedes me dirán, los profetas no escribieron, los profetas proclamaron, anunciaron, denunciaron, pero todo era oral. Creo que el único por ahí que aparece es Baruch, a quien Jeremías le encomienda escribir. Pero claro, el libro de Baruch no es el ministerio profético de Baruch en el Antiguo Testamento. Entonces, miren este panorama. Bueno, primer punto, ¿sí? Si alguno después tiene alguna pregunta, obviamente después, o no sé si en el momento podrá hacerlo llegar. Bueno, eso ya un poco lo iremos coordinando, ¿no? Segundo punto, en el mundo antiguo, y esto ya también me habrán escuchado muchas veces, no existen los derechos de autor, ¿ya? No hay ese problema. Hoy, por supuesto, es un tema muy actual, pero en el mundo antiguo no existe esta idea o la noción de los derechos de autor.
No podemos pensar que había una producción literaria como la hay ahora, tampoco podamos pensar que todo el mundo escribía y publicaba así nomás, o sea, esto no es tan así, ¿ya? Estamos hablando en un mundo judío en donde no era un tema de una producción literaria. Sí tenemos una muy buena producción literaria, pero está condensada en lo que ya les he manifestado, el descubrimiento de los rollos de Mar Muerto, por ejemplo, y tenemos una biblioteca, pero claramente se nota que es un grupo dedicado a ello. Mientras que en el tema de fuera de esa comunidad, pues claro, no era el afán de producir literatura como hoy, por ejemplo, lo hay, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el escribir era un patrimonio de pocos. Ustedes no piensen que en ese tiempo todos escribían, o sea, eso es imposible, ¿no? Siempre eran las llamadas élites o clases sociales de estatus alto, los o medio, los que podían acceder a ese mínimo de escribir. Obviamente era un mundo oral, o sea, donde más se escuchaba. Entonces, el que menos, los judíos se sabían la Torá y los profetas porque escuchaban y asumían lo que escuchaban. Pero escribir, eso era un patrimonio de pocos. Por eso existían los llamados amanuenses, ¿no? ¿Quiénes eran los amanuenses? Eran los especialistas en escribir, ¿no? Si tú querías escribir una carta, ¿no? Digamos así, formal a alguien, pues tenías que recurrir a estos personajes, ¿no? Para que tú dándoles la idea, pues ellos pues, escribieran y transmitieran lo que tú quisieras. ¿Qué es lo que probablemente ha pasado con la mayoría de las cartas neotestamentarias? Incluso las de Pablo, incluso las de Pablo. Y estoy hablando del Pablo mismo, porque ustedes ven que en sus cartas Pablo siempre escribe, bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de cartas se escribe con un co-remitente, ¿no? Tendríamos que suponer que el co-remitente puede ser el escritor, el amanuense, el escriba. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los autores al escribir intentaban obviamente mantener la memoria de los líderes o de las personas que pasan a ser reconocidas, como puede ser el profeta, ¿no? O como puede ser el líder de la comunidad. Entonces, claro, viene lo que se denomina la pseudonimia, ¿no? ¿Qué cosa es la pseudonimia? Pues es yo escribo, quiero mantener la memoria de mi maestro, y entonces atribuyo la obra que he escrito a mi maestro. Y por eso es lo que encontramos, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, las cartas que se denominan del segundo Pablo, o también ustedes en los libros habrán encontrado las deuteropaulinas, es decir, que son discípulos de Pablo que resulta que han en el nombre de Pablo han mandado un escrito a una comunidad. Lo mismo ha pasado con las cartas tritopaulinas, que es un tercer grupo de cartas de Pablo, muy posteriores, que son las llamadas cartas pastorales, ¿no? Las cartas de 1 y 2 de Timoteo y de Tito. Entonces, esta es la pseudonimia, pues, ¿no? Incluso, como les decía, este segundo Isaías, que luego se acopló al libro de Isaías, pues también pasa a ser una obra así. Ahora, obviamente, tendríamos que distinguir un poco, porque evidentemente quien asume el nombre de, sí le pone el nombre de autor, ¿no? Como las deuteropaulinas. Pero los que presentan la obra sin más y no se presentan ni como autor, no aparece nadie, obviamente son llamadas las obras anónimas, ¿no? Pero que resulta que por la trama uno puede entender de qué se trata, ¿no? Quizás aquí hay algunos inconvenientes con algunas obras, como por ejemplo la carta a los hebreos, ¿no? La carta a los hebreos ya sabemos muy bien por los estudios bíblicos que no es de Pablo, ¿ya? Pero resulta que la carta a los hebreos no tiene un atribuido a nadie. Empieza de una forma tal que entonces es una obra anónima. ¿Sí? Bueno, entonces, esto por favor a tenerlo también en cuenta, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que facilitaba el hecho de la pseudonimia? Facilitaba la aceptación de las comunidades.
sea, por ejemplo, yo asumo que Pablo es mi maestro, ¿no? Y yo sé que ese pensamiento de Pablo lo puede recibir la comunidad vecina de tal lugar. Entonces, claro, genera un vínculo el hecho de que yo atribuya, ¿no? La autoría a mi maestro para que el otro también lo pueda recibir. Y entonces, ¿qué genera? Genera vínculos de comunidad. Que eso después se va a convertir en un criterio para la aceptación de los escritos bíblicos dentro del canon, ¿no? Del canon de la Biblia. Pero bueno, antes de llegar a ello, solamente decirles que todo este tema de la pseudonimia y todo esto, pues resulta generar vínculos, ¿no? Generar vínculos de la comunidad, ¿no? Por tanto, entonces, no deberíamos ponerle tanta, no digo atención, pero tanta insistencia en saber quién fue el autor de cada escrito. Esto es una tarea, ya podríamos decir una tarea imposible. O sea, es imposible llegar al autor preciso de cada obra. Como les digo, algunos sí, porque tenemos la impronta allí, Pablo, ¿no? Jesús vencirá, pero otros libros, entonces, miren, cuando a veces uno estudia en los textos bíblicos, el tema de la autoría está más llena de hipótesis, ¿no? De posibilidades que de certezas. Entonces, no ocupa mucho tiempo de verdad. ¿Y por qué? Porque no nos debería preocupar tanto el autor, sino el mensaje, o sea, el texto y lo que quiere transmitir. Muy bien. Tercer punto. Voy a tomar un poquito una bebida caliente. Muy bien, yo creo que vamos entrando y muchos saludos a todos los que se van conectando. Tercer punto, tercer criterio. Y aquí, si quieren, me detengo un momento, no sé si está por ahí Roger o Chuno, y si quieren pueden ir lanzando sus preguntas, ¿ya? Termino este primer bloque, el tercer criterio, y de repente si alguno tiene alguna pregunta me las puede ir enviando y yo voy contestándola. Tercer criterio. Contamos con una riqueza, entonces, si hemos dicho que son varios libros, es una biblioteca y son varios libros, ¿no? Resulta que nos encontramos con una variedad de géneros literarios, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? Son los diversos estilos de comunicación de un mensaje. Yo, el que escribo el mensaje, voy a enviar esto a tal persona o a tal comunidad. Entonces yo tengo que hacerme el trabajo de decir, ¿cómo se lo doy a conocer? Tengo que utilizar un código que me permita mi mensaje llegar al destinatario. Entonces, este juego de comunicación es lo que pasa a ser también en la riqueza de los textos bíblicos, porque tenemos una gran variedad de géneros literarios. No es lo mismo leer una poesía que leer una narración histórica. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque inmediatamente la poesía va a utilizar un tipo de lenguaje que yo tengo que entender que es una poesía. A ver, pónganse ustedes a pensar, todos los que alguna vez han recibido un poema, ¿no? Muchas veces el autor de un poema se muestra mucho más libre y puede utilizar mucho el lenguaje simbólico. Claro, o sea, y puede adornar, si quieres, ¿no? De una forma muy ágil y hacer que fluya la idea que quiere transmitir a través de un poema. Entonces, choca, obviamente, con quien está más acostumbrado a una narración histórica que, sobre todo, le fascina el tema de personajes, trama, y las diversas secuencias de escenas, ¿no? Lugares. O sea, la narración histórica tiene otra manera de acercamiento, ¿no? La apocalíptica que hemos hablado, ¿se acuerdan? Es otro tipo también. ¿Por qué? Porque utiliza mucho lenguaje simbólico. Mucho lenguaje simbólico. Entonces, tenemos también las cartas, por ejemplo, ¿no? Que tienen, obviamente, la gran mayoría de cartas en el mundo antiguo tienen una intención muy precisa, es persuadir. O sea, yo te envío una carta para persuadirte,
para darte a entender algo que yo quiero que tú me entiendas, porque claro, estamos alejados, ¿no? Entonces, ante el peligro de un mal mensaje de lo que yo he dicho, resulta pues que necesito yo transmitirte algo. O sea, las cartas son mucho más persuasivas, más directas, ¿no? Y así nos vamos encontrando con una diversidad de géneros literarios, ¿no? Hoy nos es mucho más fácil hablar de los géneros literarios que en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo antiguo tú podías hablar de un mashal o un proverbio, ¿no? Y resulta que en esa palabra metías un refrán, metías una parábola, metías una sentencia, una metáfora, una alegoría. O sea, estos conceptos que les estoy diciendo, eso lo sabemos nosotros ahora porque, bueno, ya en la historia pues, hemos ido definiendo formas literarias, estilos literarios, todo eso, pero en el mundo antiguo no se hacían ese rompecabezas, pero sí sabían que yo tengo una manera de comunicar, ¿no? Y la utilizo, y otro tiene otra manera de comunicar, así de simple, así de sencillo. Y entonces, ¿qué se hacía? Pues se agrupaba de acuerdo pues, a las particularidades. Ya, mira, por ejemplo, esto es un grupo de salmos, ¿no? Esto es un grupo de salmos. Entonces, lo juntamos todos, ¿no? Pero tú te das cuenta que dentro de los 150 salmos, no todos los salmos son de alegría. Hay salmos de lamentación, hay salmos de entronización, hay himnos, bueno, una riqueza impresionante, ¿no? Entonces, lo peculiar de cada libro lo puso obviamente el redactor, contando con el hecho de que su auditorio podía entender el mensaje. O sea, el autor tiene que saber muy bien que lo que va a comunicar el otro lo tiene que entender. Si no, entonces, ¿para qué escribe? No tiene sentido. Por eso es que les digo, el texto bíblico, yo no puedo decir que el texto ha sido escrito para mí. O sea, eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, hay un proceso, ¿sí? Primero ha sido escrito para alguien, para una comunidad, o sea, hay que respetar ese orden. Entonces, esto es lo que nos ayuda a los géneros literarios, a ir descubriendo justamente a partir de ello qué estilo, qué manera, qué forma y cómo me voy a acercar. Claro, si yo empiezo a leer una poesía, claro, la poesía, por ejemplo, pues puede retratar muchas cosas de una manera muy gráfica, muy pictórica, pero yo no puedo quedarme en eso, tengo que ir descubriendo qué está intentando decir el autor, ¿no? Y a veces las expresiones son muchas veces muy duras, ¿no? Ya me están llegando las preguntas, voy a terminar esta idea, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que pocos identifican los géneros literarios, ¿no? Y ahí viene el tema del lenguaje simbólico, ¿no? El caer un poco en el sentido de esto es tal cual, ¿no? El tema de las leyes, por ejemplo, o de las normativas. ¿Quién de ustedes salió el libro de Levítico? Dice, no, padre, pero muchas leyes, muchas normas. Es que hay que entender qué sustenta, qué teología sustenta esas leyes y esas normas, ¿no? Entonces, si uno no lee con estas precisiones de géneros literarios, va a caer en el fundamentalismo bíblico, ¿ya? Y no se puede leer todos los textos con los mismos criterios literarios, eso no puede ser. El caso, por ejemplo, de los relatos de la creación, ¿no? O sea, tú no puedes leer la creación pensando que eso pasó así, tal cual lo cuenta el relato de la creación. No tiene sentido acercarse de esa forma al texto. Tengo que preguntarle al texto cuál es el sentido de lo que tú, autor o autores, me has presentado a través de ese grupo de textos que llamamos relatos míticos, porque son relatos originarios, ¿no? En los cuales, pues claro, o sea, no puedo yo ver y decir, oye, esto pasó así tal cual. Este es el criterio que a veces no lo tomamos muy en cuenta cuando nos acercamos a los textos bíblicos, ¿no? Por favor, no hay que acercarse a leer los textos bíblicos si no tengo en consideración sino que no tengo en consideración los géneros literarios, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Elizabeth Contreras, te saludo. Así como Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, claro. Propiamente, el Evangelio de Lucas y
el libro de los Hechos de los Apóstoles, tampoco tú tienes allí Lucas escribió. No lo tenemos. A ver, ustedes busquen y a ver si encuentran. A ver, ¿no? ¿Está Lucas allí? O sea, dice, yo, Lucas, estoy escribiendo el Evangelio tal. No. Sí encontramos el destinatario, que es Teófilo, ¿ya? Pero el autor no lo encontramos. La tradición ha atribuido unos nombres, que es el caso de Marcos, el caso de Lucas, el caso de Mateo y el caso de Juan. ¿Nos debe preocupar tanto saber qué fue el autor? No, ya les he dicho, esa es la conclusión a la cual creo que deberíamos llegar. Celia Canales Rojas, también te saludo. ¿Nos pueden decir algo sobre la historia de Nahum? Ah, eso ya es un poquito más, podríamos salir del tema. Nahum fue un profeta que es un poco difícil porque como es una sola paginita el escrito profético, es muy difícil ubicarlo en el tiempo también. Algunos autores hablan que probablemente ha sido antes del exilio, su ministerio, pero ha sido, si no me equivoco, aún no tiene ni 3 o 4 capítulos, creo. Y lo mismo, por ejemplo, el caso de Abdías. Abdías, por ejemplo, es una página, nada más. Entonces, claro, estos resultan ser mucho más difíciles, aunque son tan cortitos y son escritos muy pequeños, resulta ser muy complicados. ¿Por qué? Porque no nos resulta fácil ubicarlos en el contexto de la historia profética, ¿no? El libro, por ejemplo, bueno, Joel tiene, por ejemplo, 4 capítulos, ¿no? Amós tiene muchos más. Jonás es una historieta, a Jonás no lo podemos considerar como un libro profético. Aquí tengo a Nahum, ¿no? Y tiene 3 capítulos, son 2 hojas. Y si ustedes se encuentran en las introducciones, ¿no? Habitualmente en la Biblia hay una introducción, te vas a dar cuenta que es muy difícil ubicar al profeta Nahum, ¿ya? Julio César Pita, ¿de dónde vienen las dificultades que encontramos muchas veces al leer la Biblia? Pues es lo que estamos justamente hablando, ¿no? Ya hemos puesto 3 criterios. Un primer criterio, que a veces nosotros pensamos que toda la Biblia ha sido escrita en un solo tirón y ya está, todo junto. No, no. Esto es una concepción que no nos ayuda a entender el texto bíblico. Segundo, hemos dicho de que no hay derechos de autor, no nos debíamos preocupar tanto por el tema de la autoría, porque incluso un libro puede contener mucha historia de por sí, ¿ya? Y el tercer punto, hablábamos de la importancia de los géneros literarios, y ahí es donde uno, pues, tiene que aprender a distinguir. Uno me dice, padre, pero yo no voy a saber todos los géneros literarios. Pues al menos sí poder distinguir ciertos relatos. Si tú abres el libro del Génesis, por supuesto, del capítulo 1 al capítulo 11 son relatos míticos. Entonces yo no puedo aplicar mi concepto de historia a estos relatos míticos. No, no puedo. A partir de la historia de Abraham en adelante, sí, son narraciones históricas, pero también no es la historia como la entendemos con el rigor de hoy. Es una historia pero que ha sido, forzando la palabra, teologizada, o sea, se ha hecho teología la historia, ¿no? Lo mismo pasa con el Éxodo. Entonces, el afán no es contarte la historia cronológica con detalles y con todo, no. Es una historia que ha sido ya interpretada desde la fe y por tanto se convierte en base fundamental de la fe del pueblo de Israel, y nosotros los cristianos, a la luz, esto ya es un criterio hermenéutico, ¿ya? A la luz de la fe en Cristo Jesús, releemos el Antiguo Testamento y buscamos un mensaje que nos pueda ayudar a nuestro presente, pero creo yo, es el camino que tenemos que hacer. Y que, bueno, gracias a estos medios que tenemos, pues estamos tratando de ayudarles justamente a ustedes a encontrar esos medios y estos criterios, poder aplicarlos, ¿no? Igual te encuentras con el libro de Levítico, ¿no? Leyes, ¿no? Pero claro, no todas las leyes son iguales. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que rigen en un contexto rural, ¿no? Fíjate, empiezas a leer, ¿no? Si el toro ataca no sé, a tu casa y mata a alguien, claro, eso no es una regulación de la ciudad, es una regulación del plano rural, ¿no? Entonces,
hay que distinguir, hay que ver también lo que corresponde a las diferentes épocas y, como les decía, el sustrato, lo que sostiene la existencia de una ley, ¿no? Esto ahí tenemos el Levítico, pasajes en Números y también Deuteronomio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los famosos testamentos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, Moisés, el libro del Deuteronomio, eso es un género literario, se llama testamento, ¿no? Por ejemplo, los evangelios estos días, ¿no? Que hemos estado leyendo eh, en, en el ciclo de Pascua estas últimas semanas, del Evangelio de Juan, ¿no? En los capítulos 14, 15, 16, 17, ese es un género, se llama testamento. Padre, pero están los evangelios, sí, porque también dentro de los evangelios existe también formas literarias, géneros literarios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, testamento, ¿no? Pablo, en Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pablo a los presbíteros de Éfeso, en Mileto, que hoy hemos leído, testamento. Entonces miren cómo hay una, y bueno, ahí vemos la lírica, por ejemplo, los poemas, las lamentaciones, las elegías. O sea, es que es impresionante. Eso lo hace también más atractivo al texto bíblico y lo hace más vívido porque, a ver, yo creo que quienes hemos tenido mucha sensibilidad por el tema poético, o sea, un poema te puede decir mucho, ¿no? Y hay muchos que nos conmueve. Otros de repente somos mucho más prácticos, vamos a lo narrativo, ¿no? Otros nos gustan los cuentos. O sea, ahí tienes historias muy bonitas, como Ruth, como Judith, como la historia de Susana en el libro de Daniel, ¿no? Y otros nos fascina un poco el mundo de la denuncia social, por ejemplo. Ahí tienes profetas, los profetas de Amós, Oseas, Isaías, ¿no? Nos siguen preguntando. Magali, ¿qué tal, Magali? En el lenguaje simbólico se caen diversas interpretaciones que son más personales que reales, por lo que se podría tener que las traducciones ya tienen un porcentaje de interpretación personal, adicionándole la interpretación de quien lee. Esto no nos aleja de la verdad. A ver, es que depende cuál es la verdad que tú quieres lograr, ¿no? Y creo que muchos de los textos bíblicos, es verdad lo que dice Magali, tienen ya interpretación en sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la historia de Abraham, en el capítulo 12, después del llamado que tiene de sal de tu tierra, ¿no? Resulta que avanza y Abraham sube a Egipto y tiene miedo y le dice a su esposa Sara que le diga que es su hermano, ¿no? Y así Sara le va a salvar. Fíjense, Abraham comete una imprudencia. ¿Por qué? Porque está negando que los egipcios sean hospitalarios. Esto, avanzas unos capítulos más adelante, se repite la misma historia, pero ya no es Abraham, en Egipto, ahora es en Gerar con Abimelech, y pasa lo mismo. Pero claro, resulta que Abraham ya no puede quedar mal, entonces tiene que quedar bien, y por tanto le dice, no, en la explicación dice, de verdad es mi hermana porque es hija de mi padre, pero no de mi madre, o sea, somos parientes. O sea, el texto interpretado, hay que suavizar a Abraham, no podemos decir que es una persona que se equivocaba, o sea, vean cómo los mismos pasajes bíblicos a veces terminan corrigiendo, ¿por qué? Porque quieren interpretar lo anterior. Y en el caso de las poesías o del género poético, yo creo que es mucho más fácil, creo yo, definir en el caso de la poesía, porque la poesía te puede delimitar muy bien el campo. Claro, pero para ello necesitas el contexto, porque si no, obviamente no vas a entender. Por ejemplo, si aparece una profecía, que obviamente muchas profecías tienen estilo poético, que dice, por ejemplo, ¿no? Y vienen las avispas, ¿no? De Asiria. Entonces cada uno dice, las avispas de Asiria, ¿qué? Entonces es que viene una plaga desde Asiria con las avispas y que vienen a picar a todo el mundo. No, pues. O sea, Asiria viene con todo su ejército. ¿Por qué? Porque las avispas pican. Ya, pero no está diciendo que las avispas sean las que piquen. Los que vienen son los caballos de los asirios con sus guerreros y vienen a matar. Y vienen, o sea, claro, o sea, tú tienes que entender el contexto. O sea, esa poesía está en un contexto no agrícola como tal, sino es un contexto de anuncio de un castigo
de parte de la profecía. Bueno, entiéndame cuando hablo de castigo, porque también este es otro término también un poco difícil, pero aparece en el término bíblico del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, hay de esto. Los mismos textos se interpretan, ¿no? Mejor ejemplo, Jesús. Ahí tienen Jesús interpretando lo que dice la ley, que muchas veces entra en conflicto con lo que proponen los fariseos. Carmela Pinasco, padre, para entender los textos bíblicos se necesita entonces la asesoría de un sacerdote. Carmela, te voy a decir algo con mucha delicadeza, pero yo creo que tengo que decir también la verdad. Muchos sacerdotes quizás a veces no están tan preparados en esto, ¿ya? Hay muchos laicos que están a veces más preparados que los sacerdotes en esto. Pero ojo, no confundamos las cosas. Un aspecto es el estudio bíblico como tal, ¿sí? El otro aspecto es obviamente lo que llamamos la homilética, ¿no? En la cual un sacerdote se prepara y lo sabe, ¿sí? La tarea obviamente está en saber buscar el puente. Hay muchos estudiosos bíblicos que no son creyentes y dominan muy bien. Hay otros que intentamos hacer el puente porque somos creyentes. Entonces, no necesariamente a veces un sacerdote nos puede dar los elementos para estudio bíblico. Deberían, por su formación, deberían, pero el problema es que a veces ha pasado mucho tiempo y cuando uno no se actualiza, pues puede resultar, y eso creo que uno de ustedes lo sabe, podemos seguir escuchando a veces sacerdotes fundamentalismo. Hay fundamentalismo a veces, ¿ya? Y esto tampoco creo que... A eso nos exige a los sacerdotes y a muchos laicos a estar a la altura, obviamente, de las exigencias de los estudios bíblicos, ¿no? María García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Padre, el libro de Cantar de los Cantares no habla de religión. ¿Qué nos quiere decir? Pues habla, yo creo, de algo tan religioso como es el amor, ¿ya? Bueno, ya algunos de repente se están riendo, ¿no? El Cantar de los Cantares es un libro, obviamente, que tiene mucho lenguaje erótico, ¿no? En el plano del amor, de humano, que es creación de Dios, por favor, no ve, este es uno de los temas que también ha perjudicado mucho el fundamentalismo. Con el fundamentalismo se ha podido decir que prácticamente la sexualidad es un pecado, es algo horrendo, que con el fundamentalismo se ha dicho que la mujer es la causa y el problema de que la sexualidad se entienda mal, y mira, nos hemos olvidado que la sexualidad es un don de Dios, que el cortejo de amor entre un hombre y una mujer es algo tan natural y tan religioso a la vez, ¿no? Y el libro de Cantar de los Cantares es un libro sin duda extraordinario, desafiante, ¿sí? Para justamente quitarnos ciertos prejuicios y que para muchos autores, obviamente, en el Antiguo Testamento refleja claramente el amor de Dios a su pueblo, llevado desde una figura tan limpia y pura como puede ser el amor, llevado obviamente a esa sexualidad del aprecio del cortejo del varón y la mujer. ¿Sabes? Es así, ¿no? Más cosas, pues, a dedicarse a leer el libro de Cantar de los Cantares de esa perspectiva, ¿sí? Obviamente para algunos puede crear cierto rubor porque tenemos conceptos también sobre la sexualidad muchas veces desfasadas y de los cuales tenemos que también abrirnos un poquito a conocer la novedad de lo que intenta proponer también el autor con este lenguaje. Paul Cenepo García, padre, buenas noches, ¿cómo estás, Paul? ¿Cómo las Sagradas Escrituras, la Biblia puede ser interpretada individualmente? Aquí está el criterio, pues, hijo. Este creo que es el gran peligro. O sea, estamos hablando de escritos que entran en el sentir de una comunidad religiosa, sea para el pueblo de Israel o sea para la comunidad cristiana. Entonces, cuando hablamos de esta, obviamente, que es un tema en debate, ¿no? La libre interpretación de la Biblia, o sea, no puede ser inspirado por el Espíritu, lo que quieras, pero yo creo que los textos bíblicos descansan en la fe de una comunidad, ¿no? Pero una comunidad que no significa que tenga un camino ortodoxo siempre, o sea, lo ha tenido. Yo creo que ustedes lo saben y yo también, o sea, puntualizo.
los apóstoles en sí, así como tal, o sea, Jesús nunca les habló a ellos como sacerdotes, o sea, y ni el mismo Jesús tampoco, porque Jesús no pertenecía a la clase sacerdotal. Entonces, claro, o sea, no podemos a veces ser demasiado tajantes en ese aspecto, no, pues porque no se dio, ¿no? Eso vino después, ya lo que llamamos la reflexión teológica, bien, perfecto, y la aceptamos y la creemos, pero cuidado, ¿no? Ahí donde empezamos a interpretar individualmente y nos olvidamos de lo que es justamente el recorrido de una comunidad de fe, ¿no? Y que luego obviamente también la comunidad de fe siguió reflexionando, ya no en el tiempo propio de los escritos bíblicos, sino posteriormente, ¿no? Entonces no creo que sea el mejor concepto esto de la interpretación individual, ¿no? Rocío Montejo, la ley del talión de Levítico sigue vigente para los judíos hasta la actualidad. Eso es fundamentalismo. A ver, vamos a ver, ¿qué buscaba la ley del talión? ¿Qué buscaba la ley del talión? O sea, hay que también situar la ley del talión en su contexto. Y a partir de ahí hay que entender las sociedades que siguen rigiéndose por esa ley. Porque de alguna forma las leyes civiles y sociales tienen que regir, tienen que cuidar un orden, y eso es un convencionalismo también, ¿no? ¿Y qué buscaba la ley del talión? Justamente cuidar la venganza desmedida. O sea, la ley del talión tiene una justificación. Claro, uno en el sentido cristiano puede criticarla, cuestionarla, pero tiene una intencionalidad. ¿Cuál es? Cuidar que no se exagere la venganza. Existe, obviamente, en la ley del talión el derecho a la venganza, obviamente. Pero también tiene sus límites. Ahora, vuelvo a insistir, o sea, tenemos que entender el proceso histórico, o sea, yo no estoy justificando la ley de talión, entiéndame, pero sí tiene que ser entendida en el contexto cómo ayudó a regular un orden social, la ley del talión, ¿no? Carlos Garrido, buenas noches, padre. Es cierto que el género literario de interpretaciones por su misma forma de escribir, pero no cree que por encima de todo era la época a la que iba dirigida. El Antiguo Testamento a generaciones de hace 3000 años con una forma de vida, costumbres muy poco evolucionadas. Nosotros 2000 años después le damos otras interpretaciones porque somos otra sociedad totalmente distinta y mucho más evolucionada. Imagínense dentro de otros 2000 años. Carlos, yo te digo algo. Tienes mucha razón en una parte, pero en otra yo te puedo hacer la pregunta. Hoy tú te preguntas sobre el origen de la existencia, te preguntas sobre la realidad del dolor, te preguntas sobre la realidad de la enfermedad, te preguntas sobre Dios, te preguntas sobre el tipo de Dios que crees, te preguntas sobre la muerte. Esas preguntas se las hicieron estos mismos hombres a lo largo de toda esta escritura. Entonces, aunque podamos decir, y a veces, yo muchas veces tengo mis ¿cómo se dice esta expresión? Mis reservas cuando a veces uno habla de sociedades civilizadas. El mundo anterior, el mundo antiguo, fue menos civilizado que nosotros hoy. A ver, ¿desde qué criterios uno cataloga lo que es un pueblo civilizado? No porque tengamos otro tipo de ropa o porque tengamos una computadora, somos una sociedad evolucionada. Vean que cometemos los mismos errores muchas veces del pasado, ¿no? Los asesinos o los criminales siguen, claro, han mejorado quizás a veces su manera de matar. O sea, fíjate, o sea, entonces yo creo que no es un tema de mirar al pasado, o sea, y ahí es donde tienes tu razón. O sea, yo tengo que entender, ¿no? Que esas preguntas que se hicieron, intentaron resolverlas dentro de un contexto que fue el contexto del mundo antiguo. Con criterios, con convencionalismo, con costumbres. En eso estamos totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Ya? Pero cuidado siempre con el tema de decir, bueno, como estas eran civilizaciones más antiguas, no sabían, nosotros sí sabíamos. Eso hay que tener mucho cuidado. A veces ellos entendían mejor la vida, ¿no? Que a veces nosotros que nos complicamos muchas veces en tomar una decisión, ¿no? Claro, detrás, obviamente, está el concepto religioso de la vida del mundo antiguo, que hoy, por ejemplo, muchas sociedades la han perdido. Pero ahora resulta que nos ponemos a pensar, ¿no? Quizás el problema no era tanto
el cuestionar lo religioso y el cuestionar a Dios, sino el problema era la visión de Dios que teníamos. Bueno, María Victoria Cárdenas, padre, ¿hay muchas contradicciones en este tema o yo estoy confundida? No, yo creo que sabes cuál es el gran problema, que quizás mucho de esto no se hablaba tanto con tanta apertura, ¿no? Y creo que ya es momento, ya es tiempo. Miren, las sociedades a veces terminan de darse cuenta pasados muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes me conocen, ¿no? Y cuando he sido, por ejemplo, adolescente y niño en mi parroquia, San Vicente de Paúl de Surquío, a muchos de ustedes, ¿no?, que me conocen y nos conocemos, ustedes se acordarán esos famosos concursos de Biblia que los padres fomentaban, ¿no? Nuestros queridos padres que guardamos siempre su memoria, padre Marturet, padre padre Rodrigo, padre Gómez, padre Ledga, y bueno, todavía está por supuesto con nosotros el padre Socorro, y que promovían, o sea, a mí me fascinaba, y claro, yo muchas veces he leído los textos bíblicos y de niño y adolescente he crecido con conceptos también muy cerrados, que es lo más lógico porque éramos niños y que teníamos que aprender, y claro, la idea no era saber todo esto, sino la idea de saber bien la historia, quién fue, no sé cuánto, la fecha y todo eso. Pero claro, uno tiene que ir dándose cuenta que conforme va creciendo, no es lo mismo lo que me cuestionaba yo cuando era niño de lo que me cuestiono yo ahora que soy adulto, que soy joven, que soy grande, que soy abuelo, que soy papá. Ustedes dense cuenta. Entonces, ante la apertura de esto, yo lo que justamente les pido a ustedes es que se muestren también asequibles a esa apertura, ¿no? Por supuesto que esto exige formación. Por eso es que ustedes están conectados, por eso es que tenemos este espacio y tenemos otros espacios que estamos favoreciendo, ¿no? Y queremos pues justamente eso para todos ustedes, ¿no? Darles una buena formación, ¿no? Y claro, eso va a generar de repente sorpresa, va a generar asombro, cierta confusión también, sí. ¿Por qué? Porque esto es un cambio, quizás, como se dice en los estudios, un cambio de paradigma, ¿no? De paradigma. Pero vamos caminando, vamos despacio, ¿no? Bueno, como vamos avanzando, me quedan solo, dos criterios más. El cuarto criterio, ¿no?, es lo que llamamos las etapas de redacción, ¿no? O sea, tenemos que entender que justamente hay etapas de redacción. Una cosa es el acontecimiento histórico que suscitó, ¿no?, eso que despertó al autor bíblico escribir lo que escribió, ¿no? Esto, a los autores y los estudiosos, y algunos de ustedes habrán escuchado, el Sitzungsleben, ¿no? Es la situación vital. O sea, algo sucedió, ese acontecimiento tal cual, motivó, despertó en el autor, ¿no?, formular, ¿no?, eso que ha experimentado en un lenguaje teológico, ¿sí? O sea, un hecho histórico, una situación de la vida, una preocupación, ¿no? Y eso, que lo formuló de una forma básica, la quiso dejar como elemento a la posteridad. Y entonces viene lo que llamamos la generación oral de tradiciones, ¿no? Estas se van formulando, ¿no?, dentro de contextos, ¿no? Se van, en donde las historias ya empiezan a armarse, los poemas empiezan a generarse en grupos de oráculos, etcétera, y entonces va pasando de generación en generación. Y por eso de un mismo hecho podemos encontrar dos tradiciones, ¿no?, como los ejemplos que hemos puesto al comienzo, ¿no? Y estas luego han tenido que tener también el problema de la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, de repente eran narraciones en hebreo, ¿no? Y luego tenemos, en el contexto del mundo persa, entra el arameo, también allí, ¿no? Y luego el griego, entonces se tiene que traducir, ¿no? Y por eso tenemos que la Biblia hebrea se traduce al griego y tenemos la versión de los 70, entonces miren todo ese proceso, ¿no? Entonces,
Estamos frente a toda una historia, unas etapas en las cuales se ha dado este proceso de redacción, ¿no? Y entonces aquí viene el tema de la inspiración, ¿no? La inspiración es el don de Dios, eso es importante, es un don de Dios, infundido justamente a todos los que han contribuido en ese proceso de redacción. Tanto el que formuló, tanto el que fue transmitiendo de generación, el otro que interpretó para su tiempo, que quizás el primer autor lo tenía para un contexto, pues el que interpretó tiempo después lo hizo para su propio contexto, ¿ya? Y todo esto es la dinamicidad del espíritu, de este proceso de inspiración, ¿no? Y así podemos descubrir el mensaje que Dios ha dejado en esas páginas y que son estas preguntas fundamentales que nos hacemos hoy y nos hemos hecho siempre los seres humanos, ¿no? ¿Quién es este Dios? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Cómo actuar frente a esta situación? ¿Cómo cuestionarme ante lo que veo, ante lo que sufro, ante lo que vivo? ¿No? Y el último criterio que tengo por el momento es lo que llamamos la autoridad eclesial. En este caso, sea para el pueblo judío o sea para la comunidad cristiana, ¿no? Lo que llamamos que en un momento determinado se consigna todo esto y pasa a entrar lo que llamamos el canon, ¿no? Es la consignación de escritos que considera la comunidad que son sagrados, tienen ese mensaje sagrado. En este caso, por ejemplo, el caso de la Biblia hebrea, se consigna aproximadamente entre el siglo I y II después de Cristo, viene la consignación de los escritos sagrados de la Biblia hebrea, ¿no? De la Tanaj, ¿no? Torá, profetas y escritos. Y en el caso de la comunidad cristiana, que asume la traducción griega de los escritos del Antiguo Testamento, más esos escritos llamados deuterocanónicos, escritos en griego, que no fueron aceptados por la Biblia hebrea, 7 libros, más los 27 que conocemos del Nuevo Testamento, ¿no? Que se definió probablemente entre el lapso del siglo II hasta el siglo IV, siglo V de la era cristiana. Entonces, se le da un carácter sagrado. Hay una especie de vínculo que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es obviamente el acontecimiento de Jesucristo. Y se relee el pasaje, los pasajes desde Jesucristo, ¿no? Y entonces se busca una especie de ortodoxia dentro de la gran heterodoxia de los textos bíblicos, pero obviamente también hay un problema, y es que cada vez más pasan los años y se genera una literatura, ya en el siglo I pues abunda la literatura, y mucha literatura que termina llevada quizás por una piedad religiosa exagerada, pues termina de distorsionar el mensaje que este canon, esta autoridad vio necesario cerrar en su momento, ¿no? Y es lo que tenemos, y que obviamente son las claves de la escritura, que hoy, sobre todo la interpretación que encontramos en el Catecismo de la Iglesia, que está también muy bien consignado allí, ¿no? La unidad de la escritura, ¿no? La coherencia, ¿no? que hay entre los textos, aunque eso obviamente resulta ser un trabajo a veces muy complicado, como pasa, por ejemplo, con las preguntas que ustedes han hecho. A veces genera algunas confusiones, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, no sé si ahí, Chuno, alguna cosita por aquí. Aquí mi hermana me habla de los concursos de Biblia que había, ¿no? En nuestro tiempo, pues sí, ¿verdad? Era todo un acontecimiento en la parroquia San Vicente de Paúl, los concursos de Biblia, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece los grupos protestantes. ¿Podría explicarme? Claro, hay una manera un poco de precisar el orden habitual que tenemos en los textos bíblicos, ¿no? La Biblia hebrea se divide en 3 partes, ¿ya? La Biblia hebrea. Ya algunos quizás por los cursos que hemos recibido ya lo saben, ¿no? Que es la llamada Tanaj.
la Torá, que es la ley, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿sí? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y luego viene lo que se llama el Nevi'im, o los profetas, en donde están metidos allí Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y todos los profetas, ¿no? Y por último, los escritos, donde están los salmos, proverbios y los demás escritos de este tipo de literatura sapiencial y poética, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento que manejamos los católicos y las iglesias cristianas, tenemos, ¿no?, el Pentateuco, que son los 5 primeros del libro de la Biblia, y luego tenemos los libros históricos, ¿no?, que es Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, y luego tenemos los libros proféticos, ¿no?, todos los que son profetas, y luego tenemos los otros escritos o llamados didácticos, ¿no?, que son salmos, sapienciales, sabiduría, etcétera, ¿no? Y luego el Nuevo Testamento, que ustedes ya manejan, ya saben, ¿no? Evangelios, hechos, cartas de Pablo, cartas de otros autores y Apocalipsis, ¿no? Muy bien. Pues sí, hay muchos aquí comentarios, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no sé cómo estamos. Yo creo que estamos 9:15, estamos bien, no sé si hay alguna cosa más que ustedes puedan decirnos, ¿no? Aquí hay algo más, creo. El arca de Noé, ajá, eso es un tema también, Carmen Paulina, ¿no? Claro, el problema es eso, ¿no? Si yo les he dicho que encontramos los 11 primeros capítulos, ¿no?, del Génesis, son relatos míticos, ¿ya? Tenemos que hacer esa precisión, ¿no? Los relatos míticos se caracterizan sobre todo porque hablan de acontecimientos, obviamente, de los tiempos originarios. O sea, ¿quién estuvo allí? Pues nadie, ¿no? Entonces proyectan hacia esos acontecimientos originarios problemas que viven en el presente, ¿no? Y quieren encontrar el sustento, el fundamento de esas realidades que obviamente están afrontando, pero claro, las tienen que proyectar hacia el pasado, ¿no? Momentos originarios. Esa es y claro, los relatos míticos están muy enrollados con una simbología, obviamente, pues fascinante, ¿no? Seres extraordinarios que rompen, obviamente, el orden natural de una narración. El arca de Noé, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Si uno empieza a leer el capítulo 6 de Génesis, te vas a dar cuenta de que se sitúa un contexto, y el contexto es que la maldad está creciendo en la tierra, ¿no? ¿Sí? Te hago la pregunta, ¿tú no sientes también eso hoy en día? ¿No? ¿No sientes que la maldad está creciendo y pareciera, o ya lo digo de otra forma, parece que al malo le va mejor que al bueno? Y entonces mejor hay que hacerse malo, ¿no? Entonces, esta idea está muy presente allí en el Arca de Noé al comienzo, ¿no? Y entonces hay una especie de volver al caos, ¿no? Acuérdate que el relato originario, el relato de la creación, empieza de un caos, en donde Dios es un Dios ordenador, ¿sí? El mundo hebreo es muy práctico, o sea, la figura del Dios creador, que nosotros llamamos creador con conceptos obviamente griegos, en el mundo hebreo es un Dios ordenador. Pues resulta que si la maldad crece, entonces estamos yéndonos al caos, al desorden, a un mundo sin Dios. Entonces, el diluvio pasa a ser una especie de purificación, entendida así en el relato mítico de los pueblos, porque también tendríamos que, de repente también muchos de ustedes también han escuchado, el sustrato de estos relatos está en el mundo mesopotámico, ¿no? En relatos míticos como el Enuma Elish, el Gilgamesh, ¿no? Que son historias míticas que hablan justamente sobre la creación, sobre un diluvio universal, ¿no? Pero claro, son otros esquemas, porque en el bíblico como tal es Dios el personaje. En el mundo mitológico mesopotámico es una lucha de dioses, ¿no? Pero eso obviamente es inconcebible en la concepción judía. Y entonces el germen de una nueva humanidad pasa a ser esa figura del arca, ¿no?
que es salvada de esa catástrofe, porque Dios sigue creyendo en la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que reflexionar, de repente, pues en otra oportunidad. Yo he hecho un artículo, está en CM Perú, también sobre este tema del Arca de Noé, aplicado también a la realidad actual, porque hoy muchos sentimos eso, ¿no? La maldad sigue abundando y a veces nos preguntamos sobre ello, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que estamos muy bien, ¿no? Yo creo que estamos ahora. Pues yo les animo de verdad a todos ustedes, queridos hermanos. Eh, yo creo que nadie, o sea, nadie en su sano juicio, en el deseo de aprender y conocer, creo que tenemos que pretender saberlo todo, ¿sí? Yo creo que, pero en el afán de conocer, está también el confrontarse en la vida. Estos textos, leyéndolos con estos criterios que ustedes van a tener a la mano, yo creo que nos va a ayudar a entender mejor el texto bíblico y a no caer en errores como sustentar de una manera fundamentalista, ¿no? Y hay que también reconocer, yo alguna vez lo he dicho, no siempre tenemos todas las claves en los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque como son textos del pasado, y a veces no conocemos todas las costumbres del pasado, nos va a costar entrar también, ¿no? En el entendimiento. Pero obviamente, pues tampoco pretendamos, ¿no? Ver, ¿no? Que todo esto tenga que encajar dentro del concepto que hoy tenemos de Dios desde Jesucristo, porque a veces puede resultar también en conflicto. Pero eso es parte también del misterio de Dios, pues. ¿No? ¿O es que ustedes pretenden ya querer encerrar en un cajoncito y saber cómo va a actuar Dios? ¿No? Yo creo que el desafío realmente de la fe está en dejarse sorprender por Dios y entrar también en ese camino de discernimiento a partir de las experiencias de la vida que tenemos, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, un aspecto más. Por ejemplo, ¿por qué los autores insisten en algunos momentos, por ejemplo, en el cambio de nombre, ¿no? Que es también alguien que está preguntando, ¿no? Claro, entonces eso te lleva a una pregunta. Si a alguien le cambian de nombre, tiene un objetivo eso, o sea, no es porque a mí se me ocurra. ¿No sabes qué? Jesús le vio a Simón, le vio la cara como la forma de una piedra y por eso le dijo Pedro. No, pues, o sea, fíjate cómo a veces al final parecería que uno podría decir eso. Pues no es eso, pues, ¿no? O Jacob, el caso con Israel, lo mismo, ¿no? Entonces, a veces no es tan obvio, ¿no? Es entrar un poco en la teología. O como pasa muchas veces en los textos bíblicos, Dios no elige al mayor. No elige al mayor. Ojo, no estamos diciendo que el mayor sea malo. Que es, ¿ves? Ahí es donde empezamos a ponernos a pensar, ¿no? Ah, entonces como Dios lo ha descartado es malo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? ¿No? Vean ustedes Caín y Abel. ¿Mm? O sea, Caín atenta contra Abel, ¿sí? Y supuestamente uno tiene que pensar, ah, entonces Caín es el malo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la concepción de Dios que yo aplico? Ah, entonces, pues a Caín hay que despreciarlo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues lo va y busca el malo. Tiene más preferencia por el malo. ¿Para qué? Para que cambie, ¿no? Entonces, igual, en el caso de Saúl Jacob, lo mismo, elige al menor, no elige al mayor. No porque sea malo, no porque sea malo, sino que ha elegido Dios a quien ha elegido. O sea, tenemos que entonces buscar una razón siempre. Pues algo detrás habrá, ¿no? Y ahí entonces viene justamente a veces lo que ya en la reflexión sapiencial llega uno a decir, ¿no? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestra manera de entender la vida, a veces necesitamos quizás pensar un poco más como Dios que como los hombres. ¿Mm? Muy bien, pues bueno, ya ahora sí termino. Llévense ustedes estos criterios, trátenlos de aplicarlo y no desaprovechen la oportunidad de formarse, ¿no? Por eso es la preocupación que tenemos los sacerdotes de la Congregación de la Misión aquí en la provincia del Perú para que ustedes aprovechen este espacio porque a veces quizás no se puede por trabajo, por cosas, pero bueno, ahora un poquito más
tranquilos y difundan esto, que favorezca obviamente a que más personas puedan formarse. Muy bien, por mi parte, muy buenas noches, y de parte de todo el equipo que trabaja porque podamos lograr esto, pues les deseamos que tengan buena noche y continuemos en nuestra formación. Dios les bendiga. Le doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una muy buena noche. Saludos a todos.